Romanos capítulo 13 es históricamente uno de los pasajes que uno va en la Escritura cuando quiere saber la relación que tiene que haber entre los cristianos y las autoridades civiles. ¿Para qué existe el gobierno civil? ¿Cómo nosotros debemos relacionarnos con el gobernante civil? ¿Cuál es su función? Así que, si comenzamos una serie sobre cristianismo y política, obviamente tenemos que dedicarle un tiempo a Romanos capítulo 13. De hecho, vamos a dedicar dos predicaciones a este capítulo, los versículos 1 al 7 específicamente. Hoy vamos a leer estos pasajes tratando de entender cuál es la naturaleza de la autoridad civil, del gobernante civil. La próxima semana vamos a ver cuál es la naturaleza de la sumisión que se nos exige a la autoridad civil. ¿Por qué tenemos gobernantes? ¿Para qué sirven? Y luego, ¿cómo nosotros tenemos que relacionarnos con ellos? Este pasaje ha sido interpretado en la historia de muchas formas. Comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay veces, o hay intérpretes, que dicen que en todo momento todas las personas tienen que someterse a todas las autoridades. Hay otros intérpretes que dicen: no es así. No, en todo momento y a toda autoridad. Algunos van a decir: hay autoridades que no son legítimas, por las cuales no hay obligación de someterse a ellas. ¿Es posible resistir o rebelarse contra el gobernante civil? Y ese es un tema interesante, porque la voluntad de resistirse a las autoridades existe desde el segundo después que existen las autoridades. Romanos 13, versículos 1 al 7, son, en el propósito de Pablo, una guía para el ejercicio del buen gobierno y para el ejercicio de la obediencia a los buenos gobernantes del pueblo. Vamos a leer entonces los versículos 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, al establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Oremos. Padre, hemos leído esta porción de tu palabra. Necesitamos, Señor, entenderla. Vivimos, Señor, en un contexto en el cual necesitamos comprender lo que tu palabra nos enseña acerca de la política. Sobre todo, Señor, porque es un dominio que tú le has dado al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes.
Él es rey para el bien de tu iglesia. Al igual, Señor, que los gobernantes civiles deben serlo. Ayúdanos, Señor, a saber cómo se ve un buen gobernante civil. Para que podamos buscarlo. Para que podamos someternos alegremente a su gobierno. Guíanos, Señor, con tu espíritu. En el entendimiento, Señor, de esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero tratar el sermón en solamente 2 puntos. El profesor de seminario me retaría. El seminario dice que tiene que haber 3. Me retarían harto con el sermón, en realidad por la forma. El primer punto, o la primera verdad que este texto nos va a mostrar, es que las autoridades son establecidas por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Olvídese por ahora de sométase, lo vamos a ver la próxima semana. Pero aquí nos va a mostrar algunas razones por las cuales debemos someternos. Y la primera razón es que las autoridades son establecidas por Dios. La palabra aquí traducida por autoridad es una palabra que también significa poder. Hay algunas traducciones que traducen así, a los poderes establecidos por Dios. Pero este es un poder que no es un poder que puede hacer lo que quiera, no es un poder que nace de sí mismo, sino que es un poder que es delegado. Primero, esta palabra se aplica tanto a cualquier tipo de gobernante, sea a quienes gobiernan en la familia, sea a quienes gobiernan en la iglesia, o sea a quienes gobiernan en el Estado, en el gobierno civil. Obviamente el apóstol Pablo aquí está hablando acerca del gobierno civil. Dios no le ha dado la espada a los papás, ni a los pastores, sino que a los gobernantes civiles. Símbolo de autoridad para los padres en la vara, para los pastores son las llaves del reino. Para los gobernantes civiles, el símbolo de su autoridad es la espada. Entonces aquí está hablando específicamente acerca del magistrado o de la autoridad civil. La palabra exousia, que es la palabra traducida acá como autoridad o como poder, nos habla de una autoridad o de un poder que no es inherente a uno mismo, sino que ha sido dado. Algunos en la historia han dicho que los reyes, por causa de su sangre, ellos tienen una autoridad, por causa de que ellos nacen reyes y nacen dentro de la familia real para gobernar. Ellos piensan, o se ha pensado en la teoría política, que los reyes tienen esta autoridad que nace de sí mismos para poder gobernar. De hecho, durante el tiempo de la Reforma, y especialmente la Reforma inglesa y escocesa, Ginebra no tuvo que luchar, Calvino no tuvo que luchar específicamente con reyes, porque Ginebra no se gobernaba de esa forma, pero Inglaterra y Escocia sí. Los erastianos son aquellos que sostienen una visión de la relación entre la iglesia y el Estado, en el cual el rey de la nación es gobernante sobre la iglesia. Por eso, ahora que hubo esta coronación, este cambio de rey, se afirma ahí que el rey es supremo de la iglesia. No se dice que es cabeza de la iglesia, pero sí que es el supremo sobre la iglesia. Hoy día los anglicanos ya no tienen la misma doctrina que en el siglo XVI. Esa supremacía del rey sobre la iglesia básicamente está en el papel solamente.
Pero en el siglo XVI, XVII eso era real, el rey mandaba sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque él era el rey. Y porque de sí mismo, pensaban ellos, tenían esa autoridad. Pero el apóstol Pablo aquí nos está hablando de una autoridad o de un poder que no es inherente, sino que es dada. Veamos, por ejemplo, en Mateo 21. Mateo 21, versículo 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces cuando el Señor Jesús estaba en el templo y ahí le purifica el templo de los vendedores y de toda la idolatría, del incorrecto uso de los sacrificios, los sacerdotes y los ancianos se preguntan, ¿quién te dio esta autoridad? Y aquí está usando entonces esta palabra, porque ellos entienden que esta palabra se refiere a una autoridad que ha sido dada por otro. Esta autoridad consiste no en un poder de hacer absolutamente todo lo que yo quiero, sino que en la autoridad para hacer que las leyes se cumplan. Lo que el gobernante civil tiene es el derecho de aplicar la ley y hacer que la ley se obedezca en un país. Cuando la Asamblea de Westminster se reunió, la Iglesia de Escocia envió algunos representantes. Uno de ellos, y quizá uno de los más brillantes teólogos de la Asamblea de Westminster, fue Samuel Rutherford, un joven pastor escocés. Él escribió un libro que le significó la pena de muerte. Él no murió en la hoguera simplemente porque ya estaba muriendo de otra enfermedad. En ese libro, que se llama Lex Rex, que en latín quiere decir la ley es el rey, él dice, el rey no tiene el poder para hacer, o no tiene el poder absoluto para hacer lo que él quiere. Dice, la ley está por sobre el rey, porque el rey tiene que obedecer a las leyes, y no las leyes a los reyes. Los reyes tienen que obedecer a alguien superior, quien los mandó, quien les dio una autoridad. Ellos no viven de forma independiente ni gobiernan de forma independiente, sino que ellos también tienen que someterse a alguien que tiene más autoridad que ellos. Ese libro, que no está en español, en realidad es muy difícil que se traduzca al español, está en un inglés muy antiguo y con unos párrafos que duran páginas. Si tuviéramos algún traductor bueno, quizás podrían traducirlo. Ese libro fija o describe lo que es la visión presbiteriana acerca del gobierno civil. El rey no tiene poder absoluto. El rey tiene poder para hacer lo que la ley le dice, lo que aquel que lo mandó y le dio esa autoridad le dice. El rey entonces es como un enviado de alguien que tiene mayor autoridad que él. Hoy día nosotros conocemos, y está, si han visto las noticias, han visto que está bien en boca, parece muchas noticias, un embajador chileno. El embajador de Chile en España. Ha hecho sus leceras, pero lo que quiero mostrar es esto. El embajador es un representante del presidente en el país en el cual él está. Allá él no se manda solo, porque él está allá para representar al presidente y a nuestra nación. Es por eso que a este embajador, que sacó una foto y posteó que no debería haber posteado, que dijo algunas cosas que no debería haber dicho, se le llamó al orden. Cuidado con lo que posteas, cuidado con lo que dices. Tú no te mandas solo. Esa es la visión que la Biblia nos va a mostrar
acerca del gobernante civil. El gobernante civil nunca tiene autoridad ni poder absoluto, sino que tiene una autoridad y un poder que es derivado de Dios. Nos dice también el versículo 1, y va a calificar estas autoridades como siendo superiores. Y aquí tenemos un problema. ¿Qué significa una autoridad superior? Entendemos todos que autoridad superior significa una autoridad que está por sobre nosotros. Y entonces nosotros podemos bien, concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes, ministros. Todos ellos son autoridades que están sobre nosotros. Nuestros padres, los presbíteros de la iglesia, los mayores. A todos ellos debemos someternos. La palabra que el apóstol Pablo usa acá para referirse a superior significa también prominente, eminente o excelente. Entonces es una palabra que no se usa solamente para hablar acerca de relación inferior y superior, sino que es una palabra que se usa para calificar a alguien que es bueno, alguien que es excelente. En el libro de Filipenses se usa varias veces esta palabra. Filipenses 2:3. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí también la idea es de mejores que uno mismo. Por eso se refiere a con humildad. Porque simplemente en decir que hay otro que es superior no significa un ejercicio de humildad. El contexto aquí es que lo considera al otro, lo considera como mejor que yo. En el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras razones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra ahí que sobrepasa es la misma palabra que aquí se va a entender como superior, que excede. En el capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahí la palabra excelencia es exactamente la misma palabra. El apóstol Pablo no se refiere a todas las autoridades que están sobre nosotros por el hecho de ser autoridades, sino que se está refiriendo a aquellas autoridades que tienen los requisitos o que cumplen los requisitos para el buen y correcto ejercicio del poder que Dios les da. Yo no sé si ustedes pueden pensar que el apóstol Pablo, cuando dice toda autoridades superiores, está hablando en su contexto de Nerón o de Calígula, diciéndole a la iglesia, ustedes sométanse a Nerón, sométanse a Calígula. O a los rusos, a los cristianos rusos, sométanse a Stalin. O a los alemanes, sométanse a Hitler. A los chinos, sométanse a Mao. Los italianos a Mussolini. Los chilenos a Pinochet. No está hablando de ese tipo de gobernantes del apóstol Pablo. No está hablando de los gobernantes que hacen lo malo delante de los ojos de Dios y en contra de su propio pueblo. No tiene sentido que el apóstol diga que los cristianos deben someterse con alegría. Lo vamos a ver la próxima semana, pero esto es someterse en este contexto, someterse con alegría, voluntariamente, delante de estos gobernantes.
es el buen ejercicio de la autoridad lo que hace que el magistrado sea superior, sea eminente, y que llame entonces a la sumisión. El ejercicio, el buen ejercicio de la autoridad nos impresiona y produce en nosotros un santo temor. Vean, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Los escribas tenían autoridad? Sí. Ellos tenían la autoridad de la religión, tenían la autoridad del puesto. Pero el Señor Jesús los asombraba porque Él tenía una autoridad que la ejercía con excelencia. Él predicaba bien, enseñaba la doctrina como quien tiene autoridad, no como nosotros, que en el papel tenían autoridad, pero que no lo hacían con excelencia, entonces no les provocaba nada. Ostentar un cargo no es similar en este contexto a tener autoridad. De hecho, el Catecismo Mayor, la pregunta 109, me parece que habla acerca de los deberes de los superiores hacia los inferiores, va a terminar diciendo que el magistrado o que el superior tiene que cuidar con amor a sus a las personas que están bajo su cargo, no me acuerdo cuál es exactamente la palabra, para mantener la autoridad sobre ellos. Si yo no cuido de mi familia, si yo no cuido de mi esposa, difícilmente ella me va a mirar como autoridad y yo no voy a tener la autoridad en los hechos, más que simplemente en el papel, para poder decirle a ella lo que tiene que hacer, cómo ella tiene que cuidarme y cuidar a mis hijos. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice a los padres: no exasperen a sus hijos. Efesios 5. Efesios 6. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Los padres tienen esta autoridad dada por Dios como padres para mandar a sus hijos. Pero si ellos actúan mal, de alguna forma ellos van a perder esa autoridad sobre sus hijos. Una autoridad sin carácter moral es un monstruo. Alguien que tiene poder, pero usa ese poder para hacer mal. Es un monstruo. Un tirano, un déspota, no es un gobernante con autoridad. No estoy diciendo con esto, porque de hecho el texto dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. No estoy diciendo que los gobernantes malos no hayan sido establecidos por Dios, o que Dios no les haya dado su cargo para gobernar. De hecho, de Ciro se dice que Dios dice: Él es mi pastor. O sea, un pastor de Él para con Israel. Dice también que Él es su ungido. De Nabucodonosor Dios dice que es su siervo.
reyes de los pueblos que tomaron cautivos a Israel y le hicieron gran daño. Sin embargo, no es de ellos que Pablo está hablando aquí, o de la sumisión a ellos que Pablo está hablando aquí. Quizás por causa del peligro, yo podría recomendarle a un hermano en China, sea sumiso a su gobernante, porque si no va a morir. Quizás yo podría recomendarle en algún sentido a una mujer que es maltratada, con violencia por su esposo, no lo provoque a ira. Sea sumisa a él. Quizás si alguien entra a mi casa con una pistola y que yo no tengo, yo voy a ser sumiso a lo que él me mande. Pero no es de esa clase de sumisión que está hablando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de una sumisión que es gozosa, que es alegre. Estas autoridades excelentes, entonces, superiores, tienen este poder que, como yo les decía, no es propio, sino que es derivado. Porque nos dice el versículo 1, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el único que tiene todo poder y que tiene toda autoridad. Su autoridad es como Él, es infinita. Es todopoderosa. Y Él da poder incluso a los gobernantes malos. A Faraón. Es por eso que yo te puse ahí, le dice a Faraón, para mostrar mi poder. De hecho, el Señor Jesús le dice a Pilato, tú tienes autoridad sobre mí solamente porque te ha sido dada. Pero no es esto de lo cual el apóstol Pablo está hablando. En cierto sentido, esa misma autoridad es la que tiene un dueño o un señor sobre los esclavos. ¿Tiene autoridad? Claro que tiene autoridad. ¿Es legítima? No. El esclavo tiene el mandato de Dios de obedecer en todo a su dueño. No. El esclavo, por su bien, podría arrancarse de ese dueño, aunque éste se lo prohíba. Nuestra iglesia actuó así. En el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, nuestra iglesia e iglesias de nuestra denominación sirvieron como refugios para esclavos que se arrancaban. De hecho, por lo menos uno de ellos llegó a ser pastor en nuestra denominación. Fue la primera denominación en Estados Unidos que se opuso inmediatamente a la esclavitud en Estados Unidos y que buscó que la Constitución no fuera reconocida, porque la Constitución de Estados Unidos reconocía al principio la esclavitud como algo legítimo. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Dios lo que ha establecido es el gobierno civil como la institución. Como una institución que debe ser buena para el pueblo. Pero no necesariamente cada uno de los que ocupan el cargo en esa institución son buenas para el pueblo. Dios quiere que nosotros tengamos presidentes. Eso no significa que todos los presidentes que nosotros tengamos sean buenos para nosotros. De hecho, el ejemplo del cual está hablando aquí el apóstol Pablo es precisamente un buen gobernante, no es el mal gobernante. Porque no hay autoridad que venga de Dios para hacer lo malo. El mismo Samuel Rutherford dice en ese libro que les comenté, un poder ético, político, moral para oprimir no proviene de Dios. Y no es un poder, sino un desvío licencioso del poder. Y no es de Dios,
sino que proviene de la naturaleza pecaminosa y de la serpiente antigua. Dios no da autoridad para hacer mal. Dios no da autoridad para oprimir. En verdad esa no es autoridad. Así como los fariseos no tenían autoridad. No tenían la autoridad que viene de Dios. Pablo no está diciendo aquí que los tiranos tienen el derecho de hacer lo que ellos quieran. Que ellos puedan exigirle a todas las personas lo que ellos deseen. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los poderes que hay han sido por Dios establecidos. No puede significar que los malos están autorizados para hacer sus maldades. En Oseas 8:4 se me perdió, ahí está, Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no sabía, que en su conocimiento absoluto que Él tiene, no sabía que ellos iban a elegir esos reyes. Obviamente Él sí sabía. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que ellos no estaban autorizados por Él para ser reyes. Que no tenían la autoridad de Él. Daniel 7, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia aquí se refiere a una nación, y específicamente a un gobernante. ¿Cómo Dios mismo va a llamar a un gobernante al cual Él le dio autoridad para gobernar? Una bestia. Apocalipsis 17. Los versículos 1 al 5. Dicen, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta bestia es una bestia que tiene poder, que por medio de la violencia tiene autoridad, pero es una bestia. No es una que tiene la autoridad de la cual está hablando el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13. La autoridad establecida por Dios es la que legítimamente cumple su cargo y encargo. Es la que legítimamente cumple aquello que Dios le ha mandado. Las demás están usurpando la autoridad que Dios da a los gobernantes civiles. Es por eso que recuerdan cuando el rey de Escocia quería abrogarse el derecho de gobernar sobre la iglesia. Andrew Melville, uno de los grandes teólogos de la iglesia de Escocia, primer moderador de la Asamblea General, le dice,
querido rey, tú debes saber que en Escocia hay dos reinos. En uno de ellos tú eres el rey. En el otro tú eres solamente un miembro. Tu autoridad, lo que él está diciendo, recae en aquello para lo cual Dios te dio autoridad y no sobre todas las cosas. No vengas a colocar tus manos en el gobierno de la iglesia porque no te corresponde. Porque ahí tú no eres rey. Porque tu poder no es absoluto. Es para hacer aquello que Dios te mandó. El apóstol Pablo entonces, cuando nos dice que debemos someternos a toda autoridad o que debemos someternos a las autoridades superiores, no está hablando de todas las autoridades, de todos los gobernantes civiles, sino que a aquellos a los cuales legítimamente ocupan el cargo y el encargo que Él les ha dado. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es esa legítima autoridad? ¿Cómo se ve un gobernante excelente? ¿Cómo se ve esa autoridad a la que debemos someternos? Esa autoridad debe reconocer que es un siervo de Dios y que entonces él está bajo la autoridad de Dios. Dice el versículo 4 que es servidor de Dios. Por lo tanto, él tiene que reconocer que su autoridad ha sido dada por Dios y que es Dios quien coloca los límites para esa autoridad. Por lo tanto, él debe ser alguien que obedece a Dios, que considera la ley de Dios. La ley de Dios es buena. La ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos, es toda la ley que el hombre necesita. Un rey o un gobernante, un magistrado, que es excelente, debe reconocer que está bajo la autoridad de Dios. Que no es él quien define lo que es bueno y lo malo. Que no es él quien inventa leyes, sino que él está para aplicar leyes. La aplicación de las leyes no quiere decir que entonces no tenga que haber algún tipo de legislación dentro de los países. Todos los países deben legislar la forma mejor en la cual ellos van a aplicar los 10 mandamientos. La ley civil de Israel no es ley para todas las naciones. La ley moral sí es para todas las naciones. Y cada nación tiene el derecho y el deber de aplicar esas leyes, de legislar según esas leyes. No todas van a castigar el adulterio de la misma forma, pero todas tienen que castigarlo. No todas van a castigar el homicidio de la misma forma, pero tienen que castigarlo. Bueno, ahí sí la ley divina y moral implica la pena de muerte. Pero hay distintos grados también dentro de lo que es el homicidio. No todas las leyes van a castigar la quiebra o el no guardar el día del Señor de la misma forma, pero todos tienen que castigarlo. Porque es ley de Dios no solamente para la iglesia, sino que para todos los hombres. Todos los hombres tienen la ley moral escrita en sus corazones. El gobernante superior no tiene que ser alguien que diga, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No puede ser alguien que diga, queriendo ser independiente de Dios y de su voluntad y de su ley, sino que debe ser un rey prudente, que admite la amonestación y que sirve a Jehová con temor, que se alegra con temblor y que honra al Hijo. La autoridad superior debe ser una que está sobre el pueblo, que está bajo Dios
pero está sobre el pueblo. De hecho, el apóstol Pablo dice que esta autoridad debe infundir temor y premiar al bueno. ¿Qué significa esto? Que él está sobre el pueblo y que tiene deber y autoridad sobre el pueblo. Que él tiene y que puede castigar al que hace lo malo. Él no es pauteado por la mayoría. No está basado en las encuestas o en lo que la gente quiere. Él manda. Y por eso el pueblo se debe someter. Es por eso que le pagamos tributos. Es por eso que le debemos honra. Porque Él está sobre nosotros. La autoridad superior ejerce esa autoridad para la gloria de Dios. Lo vimos nosotros la semana pasada. El gobernante civil tiene el deber de ayudar para el crecimiento del reino del Señor Jesucristo. Que su gloria sea vista en su nación. En Apocalipsis 21, versículo 26. Dice que los reyes llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la Nueva Jerusalén. Gobierna para la gloria de Dios y también gobierna para el bien común. El gobernante civil no gobierna para él. Jeremías 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. El rey y el gobernante civil no gobiernan para sí mismos, para su bien. Gobiernan para el bien común. Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Gobierna para el bien común y por eso Dios nos manda que nosotros debemos hacer lo bueno. Y que cuando hacemos lo bueno, el gobernante superior debe alabar al que hace lo bueno, para que lo bueno sea hecho en medio de la sociedad. Y él también debe castigar al que hace lo malo. Y para eso Dios le da la espada. La espada no es para cortarse la barba. La espada es un símbolo que es usado para cortar cabezas. De esa forma se castiga lo malo. Dios dice que el castigo sirve no solamente para hacer que la persona deje de cometer los pecados o los crímenes, sino para que los demás también vean que no tienen que hacerlo porque ellos también serán castigados. La espada está en las manos del gobernante civil para el bien común, para el bien de aquellos que hacen lo bueno, para el bien de la sociedad y para el desarrollo de ella. Debemos entonces orar por autoridades superiores. Debemos orar por autoridades excelentes. Debemos orar por autoridades a las cuales nosotros podamos someternos con alegría, voluntariamente. El Señor Jesucristo es el gran ejemplo de autoridad civil. Él es el Rey. Y Él es el Rey de Reyes. No solamente el que manda a los reyes, Él es también el ejemplo para todos los reyes. El Señor Jesucristo reconocía que su autoridad le fue dada por el Padre. Toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor Jesucristo.
Él gobernaba para la gloria de su Padre. De hecho, la Escritura nos dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva, Él va a dejar su reino y se lo va a dar al Padre para que Él sea glorificado. Los mandamientos del Señor Jesucristo son para el bien de la sociedad, son para el bien del pueblo, para el bien de todos nosotros. Él no gobierna para Él. Él no saca provecho en su gobierno. De hecho, para venir a ser rey, Él tuvo que humillarse. Y gobernó para el bien de aquellos que son su pueblo. Delante del reino amoroso del Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere someterse? Delante de los cuidados del Señor Jesucristo, dice el Salmo 110, que tu pueblo los entregará voluntariamente. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude y podamos ver gobernantes superiores, autoridades superiores en nuestras naciones, para que podamos someternos a estas autoridades legítimas puestas por Dios. Próxima semana vamos a ver cuándo es legítimo entonces rebelarse, resistirse a los malos gobernantes y cómo podemos hacer eso para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú, Señor, no dejas el gobierno de las cosas terrenales al arbitrio de las mentes y los corazones pecaminosos. Tú no dejas tampoco las vidas de los tuyos en las manos de los hombres perversos. Tú, Señor, has dado el gobierno civil para el bien de la sociedad. Y te pedimos entonces que nuestros gobernantes civiles puedan hacer un buen uso de aquello que tú les has dado, para que ellos sean realmente autoridades superiores, autoridades excelentes, que reconocen en Dios la fuente de su autoridad, que reconocen a Dios como autoridad sobre ellos, que entienden la autoridad que tienen sobre el pueblo para cuidarlos, para guiarlos al hacer el bien, que entienden que esta autoridad les ha sido dada en primer lugar para tu gloria, para la gloria del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Rey de Reyes. Que podamos ver autoridades que promueven verdaderamente lo bueno y que castigan, Señor, lo malo, para que nuestra sociedad esté bien. Para que aquellos que hacen lo bien, lo bueno, puedan andar en las calles sin temor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que no vemos aún ese tipo de autoridades, sí podemos ver y sí podemos ser cuidados por aquel que es mayor, que es más excelente que todos los reyes de la tierra, el Señor Jesucristo, porque podemos ser parte de su pueblo y porque Él nos cuida a tal punto de dar su vida por nosotros, de interceder diariamente por nosotros, defendernos todos los días. Ayúdanos, Señor, entonces a considerar todas estas cosas, Señor, al momento de pensar en política,
en el gobierno de nuestras naciones. Que podamos, Señor, hacer todo esto y pensar, Señor, para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Él, de tu Hijo amado, Rey y cabeza de la Iglesia. Amén. El día de hoy